Hola, bienvenidos a este episodio donde hablaremos sobre un proceso fundamental para todos los seres vivos, que es la reproducción. La reproducción es la capacidad que tienen los organismos para generar nuevos individuos y así asegurar la continuidad de su especie. Sin este proceso, la vida en el planeta desaparecería. A continuación les voy a explicar cuáles son las dos fórmulas principales que existen de reproducción. Existen dos formas, las cuales son la reproducción asexual y la reproducción sexual. Cada una cuenta con características diferentes, obviamente, ventajas y funciones específicas dentro de la naturaleza. Ahora, para comenzar, reflexionaremos sobre esta pregunta. ¿Sabías que algunos organismos pueden reproducirse sin necesidad de una pareja? Bueno, a continuación les contestaré. Así es, no todos los seres vivos necesitan dos progenitores para generar descendencia. En este episodio, si tú decides quedarte a escucharlo, te explicaremos en qué consiste cada tipo de reproducción, las diferencias, ejemplos y, por supuesto, la importancia en la vida cotidiana y en la ciencia. Este podcast, el único propósito que tiene es darles a entender el tema de la reproducción sexual y asexual y cómo funciona o cómo perpetúa la vida. Esperamos que nuestros integrantes del equipo den lo mejor de cada uno para este podcast. Esperamos que también el ambiente y la información la consideren lo más adecuada posible para ustedes. Preparamos el podcast con mucho empeño para que logren entender este tema, que a lo mejor para algunos todavía les resulta un poco complicado. A continuación, empezará el podcast, en el cual mis compañeros les leerán las partes importantes del tema de la reproducción sexual y asexual. Ahora sí, pasamos con lo siguiente. Espero que les guste el podcast. Gracias. Muy buenos días, yo soy la compañera Samadi y les hablaré sobre la reproducción asexual. La reproducción asexual es el proceso mediante el cual un solo organismo es capaz de producir descendencia sin la intervención de gametos o células sexuales. Es decir, no se necesita la unión de un óvulo y un espermatozoide para que exista un nuevo ser vivo. Esto significa que el nuevo organismo se forma a partir de células del mismo progenitor, utilizando su propio material genético para originar a los descendientes. En este tipo de reproducción participa únicamente un progenitor. Esto quiere decir que no existe dos individuos, como ocurre en la reproducción sexual. No hay fecundación ni intercambio de material genético con otro individuo. Como consecuencia, los descendientes que se forman son genéticamente idénticos al organismo que les dio origen. A estos organismos idénticos se les llama clones. Ser clones significa que tiene la misma información genética, las mismas características físicas y biológicas que el organismo original. La reproducción asexual es muy común en organismos unicelulares, como las bacterias, que se producen principalmente por bipartición o fisión binaria. En este proceso, la célula crece, duplica su material genético y después se divide en dos células iguales. Sin embargo, no es exclusiva de ellos. También se presenta en algunos hongos, plantas e incluso en ciertos animales sencillos, como lo son las esponjas y las estrellas de mar. Por ejemplo, en las estrellas de mar, si una parte del cuerpo se separa,
puede generar el resto del organismo completo, dando origen a un nuevo individuo. Entre sus principales características de la reproducción asexual, podemos mencionar que solo participa un progenitor, como se mencionó anteriormente, que es un proceso rápido y sencillo, que produce una gran cantidad de descendientes en tan poco tiempo, no genera variabilidad genética significativa y que no requiere células sexuales especializadas. Estas características hacen que la reproducción asexual sea un mecanismo muy eficiente para la supervivencia, especialmente en ambientes donde las condiciones no cambian constantemente. Una de las ventajas más importantes de la reproducción asexual es la rapidez con la que permite aumentar la población. Por ejemplo, en condiciones favorables, algunas bacterias pueden reproducir en cuestión de minutos, lo que provoca un crecimiento muy acelerado de la población. Esto es útil cuando hay suficiente alimento y espacio disponible. Además, este tipo de reproducción es muy eficiente cuando el ambiente es estable y no presenta muchos cambios, como los descendientes son iguales al progenitor. Si el organismo está bien adaptado al medio, sus clones también lo estarán. Esto asegura que las características que han permitido sobrevivir al organismo se mantengan en las siguientes generaciones. Sin embargo, también tiene una desventaja importante. Al no existir variabilidad genética, sí ocurre un cambio brusco en el ambiente, como una enfermedad, una plaga o una modificación del clima. Estos individuos pueden verse afectados de la misma manera. Esto puede provocar que la población disminuya rápidamente e incluso que la especie esté en peligro si no logra adaptarse. En conclusión, la reproducción asexual es una forma de reproducción simple y rápida, incluso eficiente, que permite a muchos organismos multiplicarse sin la necesidad de otro individuo. Aunque no produce diversidad genética, es una estrategia muy útil en condiciones ambientes estables y ha permitido la permanencia en muchas especies a lo largo del tiempo. Esto ha sido todo de mi parte, gracias por su atención. Tipos de reproducción asexual. Existen varios tipos de reproducción asexual. La primera es la fisión binaria. Es común en bacterias. El organismo duplica su materia genética y luego se divide en dos células hijas idénticas. La segunda es la gemación. Ocurre cuando se forma una pequeña protuberancia o yema en el cuerpo del progenitor que luego se separa y forma un nuevo individuo. Se observa en organismos como las lavaduras. Fragmentación. Un organismo se divide en varias partes y cada fragmento puede regenerar un individuo completo. Algunos organismos marinos presentan este tipo de reproducción. 4. Esporulación. Se producen esporas que al encontrar condiciones adecuadas pueden desarrollarse en nuevos organismos. Es común en hongos y otros más. 5. Reproducción vegetativa en plantas. Ocurre cuando una nueva planta crece a partir de una parte de la planta original, como un tallo, raíz o hoja. Un ejemplo es la reproducción por esquejes. La reproducción asexual es eficiente cuando el ambiente es favorable y establece. Ocurre cuando una nueva planta crece a partir de una parte de la planta original, como un tallo, raíz u hoja. Un ejemplo es la reproducción por esquejes. La reproducción asexual es eficiente cuando el ambiente es favorable y estable. En conclusión, la reproducción asexual es esencial, la estrategia de la eficiencia absoluta. A diferencia de nosotros, muchos organismos no pierden tiempo ni energía buscando una pareja, simplemente han perfeccionado el arte de clonarse a sí mismos para conquistar su entorno. Todo comienza en el mundo microscópico con la fisión binaria.
Es un proceso casi quirúrgico donde una bacteria duplica su manual de instrucciones, el ADN, y se estrecha por el centro hasta dividirse en dos unidades idénticas. Es un crecimiento exponencial, es de una salen dos, de 2 4 y en pocas horas pueden ser millones. Por otro lado, la gemación nos presenta una forma más desigual de nacer. Imagina a una lavadura, a una hebra o a la brota una pequeña yema en su superficie, como si fuera un bultito. Esta hija crece mientras sigue unida a su progenitor, hasta que está lista para independizarse o quedarse ahí, formando colonias que parecen un solo organismo gigante. Si nos sumergimos en el océano, encontramos la fragmentación, un método que parece sacado de la ciencia ficción. Aquí, si una estrella de mar pierde un brazo, no solo es capaz de regenerarlo, sino que ese brazo perdido puede reconstruir un cuerpo entero. Es una capacidad de supervivencia extrema donde cada pedazo del ser original contiene el plano completo de su vida. ¿Qué es la reproducción sexual? En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra a dos individuos de la misma especie, pero de distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. La reproducción sexual es característica de los organismos eucariotas, o sea, de aquellos cuyas células poseen núcleo bien definido y sobre todo los pluricelulares. Se da conforme a distintos mecanismos que conducen siempre a la fecundación, la unión de células sexuales provenientes de cada uno de los progenitores para iniciar un proceso de multiplicación acelerada y conformar un cigoto que posteriormente será embrión y finalmente un individuo nuevo de la especie, listo para incorporarse al ecosistema. El origen de la reproducción sexual constituye un misterio biológico, pero se asume que surgió en nuestro planeta hace 1200 millones de años, antes de que existieran los primeros organismos pluricelulares. Algunas teorías apuntan a que fue consecuencia de las infecciones virales, otras aciertos de la fagocitosis celular que permitieron la incorporación del ADN de las células devoradas en la devoradora. En todo caso, permitió combatir el empobrecimiento genético de las comunidades y dio paso a una variación genética que no dependía de mutaciones esporádicas. La posibilidad de la reproducción sexual, es decir, de la combinación del material genético de dos individuos de la misma especie para formar uno nuevo y único, propició la aparición de los seres vivos sexuales, es decir, surgió el dimorfismo sexual, la diferenciación de los individuos en base a su sexo biológico masculino y femenino. Dicha diferenciación es producto de la selección sexual, un proceso evolutivo descrito por Charles Darwin en Sobre el origen de las especies, 1859, y que supone el efecto de la presión competitiva, o sea, la selección natural, entre los individuos de una misma especie, por decir la cópula, entiéndase, por reproducirse. Dicho de modo más simple, los individuos de una misma especie compiten entre sí por reproducirse, de modo eficaz mediante distintos mecanismos que con el pasar del tiempo fueron modificando y especializando sus propios cuerpos. Así el cuerpo de machos y hembras de las distintas especies comenzaron a desarrollar características físicas y bioquímicas que les permitieran tener acceso al acto sexual, como la especialización de ciertas partes del cuerpo con fines reproductivos o el desarrollo de otras para poder llevar adelante el cortejo y atraer un compañero sexual, como los colores llamativos. La reproducción sexual puede darse según distintos mecanismos, pero dentro de un esquema muy similar de procesos bioquímicos y celulares que podemos describir de la siguiente manera. Gametogénesis. Los organismos generan células sexuales, gametos, las cuales poseen la mitad del contenido genético de una célula ordinaria y están diseñadas específicamente para la reproducción. Dichas células se originan mediante un proceso llamado meiosis, en glándulas y organismos especializados del cuerpo y son distintas dependiendo del sexo. En el caso de los animales se trata de espermatozoides masculino y óvulos femenino. Fecundación. Se llama así al encuentro entre los gametos femeninos y masculinos.
para funcionar y producir un cigoto, es decir, una célula nueva dotada de un material poseedora de todo el potencial para convertirse en un individuo completo. Para que dicha célula se produzca se deben unir físicamente los gametos, lo cual puede ocurrir en el medio ambiente de fecundación externa o bien dentro del organismo femenino fecundación interna. Dependiendo de ello se deberá producir entonces un coito o acto sexual. Desarrollo embrionario. En esta etapa el cigoto se multiplica, crece y gana complejidad, atravesando numerosas etapas hasta producir un embrión, un individuo nuevo de la especie de sus progenitores, que a partir de entonces crecerá, se desarrollará y eventualmente estará listo para iniciar una vida propia. Este desarrollo embrionario tendrá lugar dentro del cuerpo materno. En el caso de la fecundación interna, dándose origen al embarazo, o bien tendrá lugar dentro de huevos. En el caso de la fecundación externa, nacimiento, cuando el desarrollo embrionario está completo, el nuevo individuo se asoma al mundo por primera vez, lo cual implica romper la membrana del huevo o bien ser expulsado del cuerpo materno por canal de parto. A partir de entonces habrá un nuevo individuo de la especie en el mundo. La gran mayoría de los animales se producen sexualmente, por lo que presenta también dimorfismo sexual, diferencias físicas entre machos y hembras. Sin embargo, no todos producen de idéntica manera, ya que existen animales ovíparos, aquellos que se producen sexualmente ya sea a través de un coito de fecundación interna o de la liberación de gametos fecundación externa. Animales vivíparos, aquellos que se producen sexualmente y mediante coito, es decir, con fecundación interna, porque atraviesan una gestación de embarazo. Animales ovivíparos, aquellos que se producen sexualmente mediante coito y mediante una puesta de huevos, pero esta última ocurre dentro del cuerpo de la madre, cual se darán posteriormente a los individuos formados. Los seres humanos, en tanto mamíferos, nos producimos de manera sexual y mediante coito, con fecundación interna de la membrana de la hembra, que luego atraviesa un periodo de gravidez o embarazo prolongado durante 9 meses aproximadamente. Durante dicho proceso, el vientre materno se abulta a medida que el cigoto se convierte en embrión y este último en feto, para finalmente ser expulsado por el canal de parto. Sin embargo, a diferencia de otras especies animales, los seres humanos tenemos una infancia prolongada y vulnerable, especialmente en los primeros meses de vida, ya que el desarrollo de nuestro cerebro es posterior al parto. De otro modo, sería muy difícil que la cabeza rígida de un niño atravesara el canal de parto. Hola, bienvenidos a este episodio educativo. Yo les voy a hablar de un tema muy fascinante, interesante y muy importante, que es la reproducción sexual, de un proceso que asegura la continuación de la vida y la diversidad de las especies en nuestro planeta. A continuación, la reproducción celular se desarrolla en 3 etapas importantes y también principales. Número 1 está como la formación de los gametos mediante la mitosis. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mitosis es un tipo de especie de división celular que procede en los gametos del espermatozoide de los machos y de los óvulos de las hembras. Estos gametos tienen la mitad de la formación genética, lo que les permite al unirse que se formen un organismo como una combinación única de los genes. Uno de los ejemplos son los humanos, de los testículos que producen espermatozoides y de los ovarios que producen óvulos, y de las plantas los granos de polen que contienen las células sexuales masculinas. Este proceso es clave para asegurar que cada individuo es diferente incluso dentro de la misma especie. Número 2, ¿qué es la fecundación? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es la unión de los gametos? La fecundación ocurre cuando un espermatozoide se une con un óvulo formando el cigoto. Existen 2 tipos principales. Una de ellas es la fecundación interna, que ocurre dentro del cuerpo del progenitor. Uno de los ejemplos es los mamíferos, como los perros, los gatos, los humanos. El espermatozoide fecunda al óvulo dentro del aparato reproductor femenino. El otro es la fecundación externa.
que ocurre fuera del cuerpo, generalmente mediante los acuáticos. Ejemplos como el peces, como el salmón, anfíbios, como las ranas. Los gametos se liberan en el agua y ahí ocurre la unión. Este mecanismo pueden variar muchas entre demasiadas especies, pero siempre cumple la misma función: unir la formación genética de dos progenitores para crear un nuevo ser. Y por último está el desarrollo de un organismo. Tras la fecundación del cigoto comienza a dividirse y a desarrollarse hasta formar un nuevo ser. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los humanos el embrión se desarrolla en el útero durante 9 meses y en las aves el desarrollo ocurre dentro de los huevos del progenitor. Por la cáscara de los anfíbios, como las ranas, de los huevos que se transforman en recuajes antes de convertirse en adultos. Este proceso asegura el nuevo organismo que tenga las características de sus progenitores, pero también rasgos de únicos gracias a la combinación genética. Reproducción sexual. En las plantas como las flores y en las plantas, la reproducción sexual ocurre cuando el polen llega al pistilio y permitiendo la fecundación y formando así las semillas. Ejemplos como el girasol o el manzano del polen transportando por las abejas que fecundan en el óvulo y se formen semillas que darán origen a nuevas plantas. Este proceso no solo asegura la continuación de la especie, sino también permite depender de la interacción con los seres vivos, como los insectos polinizadores. Ventajas de la reproducción sexual. La gran ventaja de este tipo de reproducción que favorece la diversidad genética y los permite que las especies se adapten mejor a cambios ambientales. Ejemplo, gracias a la variedad de genética, algunas poblaciones de insectos pueden restringir plagas o cambios de clima. En los humanos, la diversidad genética ayuda a ciertas personas a que tengan descendencias naturales o a enfermedades. La diversidad es muy poca en palabras claves de supervivencia en largo plazo. Continuando con el tema, ahora hablemos de la comparación y las aplicaciones modernas que existen en ambos tipos de reproducciones. En la reproducción asexual podemos encontrar que solo se necesita un solo progenitor, además de que es más rápida, produce a sus individuos de manera idéntica a ellos. Y bueno, en el caso de la reproducción sexual, pues se requieren los dos progenitores para crear un nuevo individuo. Es más lenta en sí, pero es más segura, por decirse. La sexual también genera una diversidad genética que favorece la adaptación y la evolución de esta. Y bueno, en la actualidad, pues el conocimiento sobre la reproducción tiene importantes aplicaciones. Un ejemplo de esta sería la reproducción asexual artificial, donde se genera un organismo genéticamente idéntico a otro. Y las técnicas de la reproducción asistida ayudan a personas con dificultades para tener hijos que no pueden por algún problema que tengan. En la agricultura, pues la reproducción vegetativa permite producir plantas con características deseadas de manera rápidas y eficientes, que tengan nutritivos para nosotros y para que las empresas vendan más. No siempre son confiables, pero pienso que lo mejor es lo natural, lo que no se ha procesado como ahora. Bueno, hoy en día, pues esos avances no solo representan curiosidades científicas, sino que también impactan directamente
en nuestra vida diaria, desde la posibilidad de preservar especies en peligro de extinción hasta el desarrollo de alimentos más nutritivos que resisten al cambio climático. La reproducción también en cualquiera de sus formas se convierte en una herramienta poderosa que conecta la biología con la tecnología y bueno, pues nos recuerda que entender cómo surge la vida es también una manera de construir nuestro futuro y entenderla sobre todo. La célula eucariota. La célula eucariota es un tipo de célula que es caracterizada por tener un núcleo verdadero, es decir, su material genético está encerrado dentro de una membrana llamada membrana nuclear. Como características, tiene núcleo definido, organelos membranosos, mayor tamaño, citoesqueletos desarrollados, reproducción por mitosis y meiosis, y cuenta con una membrana plasmática. Dos ejemplos claros de las células eucariotas es que, por ejemplo, en la célula animal no tiene ni pared celular ni cloroplastos. En la célula vegetal tiene pared celular, cloroplastos y una gran vacuola central. Respecto a este tema, podemos entender que la diferencia con la célula procariota es que esta sí tiene núcleo, o sea que el ADN está protegido dentro del mismo. También son de más tamaño que las procariotas y también que cuentan con varias estructuras, por ejemplo las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, lisosomas y en células vegetales cloroplastos que producen también fotosíntesis. También cuentan con la reproducción de mitosis y meiosis, como les mencioné, como una de sus características básicas. La mitosis pues es donde crecen y se reparan, y en la meiosis pues donde forman las células sexuales. Y bueno, a continuación pues seguirá mi compañera Sandy explicando sobre la célula procariota. Bueno, para continuar con el tema, ahora hablaremos de la célula procariota. Te preguntarás, ¿qué es una célula procariota? Bueno, pues yo te lo vengo a decir. Una célula procariota es que no tiene un núcleo celular, o sea, su material genético o su ADN, como lo quieras ver, está suelto en el citoplasma celular, o sea, al igual que los ribosomas y todas las enzimas que lleva a cabo las reacciones metabólicas de la célula. Bueno, y las células procariotas no tienen organelas, o sea, compartimentos internos que están delimitados por membranas, o sea, como las células eucariotas en este caso. Y bueno, sus principales características son de que no tienen núcleo, o sea, que pues tienen un cromosoma en forma de círculo que no está contenido dentro de ninguna envoltura. Y como antes mencioné, pues su material genético está suelto en un citoplasma. No tiene organelas, o sea, que no tiene compartimento dentro del citoplasma, o sea, porque crecen de manera internas. Bueno, y todas las reacciones químicas del metabolismo, pues, de la procariota ocurren en su citoplasma celular y en la única membrana que poseen, pues, la membrana plasmática. Son evolutivamente muy antiguas, o sea, fueron las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra hace 3.500 millones de años, o sea, antes de que nosotros existiéramos, así. Sí, la verdad, es desde hace muchos años. Pero bueno, ahora continuamos con que son muy pequeños, o sea, pueden medir hasta 10 veces menos que la eucariota, o sea, un tamaño que varía entre los 5 y los 0,5 micrones, o sea, o centímetros, la verdad sería una cosa muy chiquitita. Y bueno, también forman organismos unicelulares, o sea, que son siempre organismos unicelulares que a veces se agrupan para formar colonias, o sea, pero sin embargo no forman organizaciones así como funcionales, como sucede en los tejidos de los organismos pluricelulares. Y como última característica, se reproducen asexualmente. Se dividen mediante un mecanismo exclusivo de organismos unicelulares llamado biparticipación o fisión binaria. Y muchas gracias por su atención. Este ya es el cierre de este gran episodio. La verdad estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado sobre hablar de los temas que se vieron y la importancia que hay sobre la reproducción, el cual es muy esencial para la continuidad de la vida.
También les puedo decir que se habló mucho sobre las células eucariotas, las células procariotas, sobre la reproducción asexual, el cual son las que nos permiten una gran rapidez y eficiencia en ambientes estables. Y mientras tanto, la reproducción sexual es la que nos aporta una diversidad genética y la que nos favorece a una gran evolución. Ambas son procesos que son muy fundamentales y cumplen funciones muy importantes en la naturaleza. Y como reflexión final de este episodio, vamos a pensar, ¿qué tipo de reproducción tú consideras más ventajosa? ¿Y qué situaciones? Yo espero que les haya gustado este gran podcast, el cual se habló mucho sobre los seres vivos, cómo viven, cómo nacen, su función en la vida, ¿no? Espero que les haya gustado, así que en el siguiente episodio podremos profundizar en temas como la genética y la herencia que hay.